Bueno, es una satisfacción recibir una vez más en Las Cosas Como Son al doctor Percy Mayta Tristán, que es el director de investigaciones de la Universidad Científica del Perú y que en muchas oportunidades nos ha aclarado con su conocimiento, con su rigor y con su independencia crítica para saber qué es lo que pasa y que no nos engañen. En este caso necesitamos saber, en primer lugar, ¿qué reacciones sabemos que se han producido ante el retorno de los chicos a las clases? ¿Es que la vuelta a las clases presenciales ha tenido un impacto sobre el número de los contagios, sí o no, doctor Mayta Tristán? Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. No hay evidencia de que el retorno a clases haya incrementado casos en niños, ni en jóvenes, ni con las universidades, e incluso el 28-27 de febrero se decretó que el 100% de actividades económicas vuelvan a un 100% de aforo, y eso tampoco generó un incremento de casos. En ninguna de las 196 provincias de nuestro país se ha registrado un rebrote como consecuencia del retorno a las clases presenciales. Oficialmente lo que tenemos es que la tercera ola ya cayó. Estamos en un nivel muy bajo de transmisión y la discusión en varias partes del mundo es en retirar o evaluar el posible retiro de mascarilla en espacios cerrados, pero en espacios abiertos la mayoría de países ya los ha retirado. Bueno, pero hay algunos países que da miedo leer noticias a lo que está pasando ahí. Es el caso de China. China, no por azar, una de las ciudades más grandes del mundo, Shanghái, 25 millones de personas, está cerrada por un rebrote que ha habido ahí. Y hemos visto lo que pasó en Corea del Sur hace un par de semanas y hay noticias por aquí y allá en algunas regiones de Estados Unidos. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo lo evalúa usted? Si bien están informados sobre China, ya sabemos que es un desafío difícil. Claro, lo que sucede es que aquellos países que no tuvieron tantos contagios en forma inicial en sus primeras olas y no avanzaron lo suficiente bien en vacunación, han tenido un brote fuerte por esta variante BA2 de Ómicron. En cambio, los países que han sido afectados más fuertemente al comienzo y además han avanzado bien en vacunación, no han generado estos nuevos brotes con BA2. Tenemos que recordar que, por ejemplo, nosotros esperábamos una tercera ola con Delta, pero no sucedió como tal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inmunidad de la población. Vacunación, pero también hemos tenido una fuerte cantidad de personas infectadas en todo el Perú. Entonces, esta combinación de vacunación más infección se llama inmunidad híbrida. Híbrida, inmunidad híbrida porque es en parte producto de la vacuna y en parte producida por la cantidad de gente que genera la inmunidad de rebaño. ¿Lo entiendo bien? En parte por la infección que ha habido. Se estima que por lo menos 70% de personas en el Perú se han infectado. 70% hemos sido infectados. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Hay un estudio en Lancet que aproxima cerca del 62% antes de la ola por Ómicron. De acuerdo. ¿Y ese porcentaje, 70% de peruanos infectados, es alto o se ve en otros lugares con frecuencia? No todos los países han alcanzado ese nivel de infección. Y de hecho en el Perú mismo es diferente, porque por ejemplo tenemos lugares donde se ha podido estudiar como en Iquitos, en Pucallpa, Lima, Lambayeque, donde ha habido mayores tasas de infección, pero lugares de la Sierra Central y Sierra Norte, por la diversidad, por la ruralidad, los niveles de infección han sido un poco menores. ¿Cuál es el porcentaje de los peruanos que tienen las 3 vacunas? Según lo que estaba revisando, estamos menos del 50%. Menos del 50%. Sí. O sea, estamos mal. Lo que pasa es que hemos tenido 2 meses sin avanzar en forma adecuada de vacunación, dado el ministro Condori. Pero lo que tenemos que ver justamente es cómo avanzamos en vacunación, pero también tener el contexto. Estamos en el país en un momento de baja transmisibilidad, donde tenemos un alto porcentaje de población con 2 dosis, un alto porcentaje de población
previamente infectado. Por tanto, hay ciertas medidas que tienen que ser revisadas, porque cuando las medidas no son coherentes con el riesgo que la población percibe, entonces ya no van a seguir y no van a tener credibilidad la institución que es el MINSA para que la población continúe siguiendo las recomendaciones en caso de un nuevo rebrote. Bueno, le hago notar que uno de los asesores del MINSA es el exministro Condori. Por paradójico que parezca, esas cosas suceden en nuestro país, sobre todo con este gobierno. Ahora bien, usted nos dice que hay algunas medidas que deben ser revisadas. Supongo que está pensando la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre. De hecho, eso ha debido ser retirado cuando empezó a caer la tercera ola. ¿Por qué? Porque sabemos que en espacios abiertos, bien ventilados, la posibilidad de transmisión es baja. Pero algo que también tenemos que aprender en este proceso es que la ilusión de un entorno aséptico donde no nos podamos infectar ya no es tan cierta, porque la variante Omicron ha demostrado que puede infectar muy rápido. Pero la gran diferencia es que las personas estén protegidas con vacunación. Entonces, si hemos avanzado lo suficiente en vacunación, no tiene sentido continuar con mascarillas al aire libre. De acuerdo. Como mencionaba... Ahora bien, lo que he oído decir es que en general se toman esas decisiones por regiones, ahí donde esté la tasa de vacunación de 3 por encima del 80%. ¿Qué regiones del Perú cumplen este requisito? Es que allí lo importante es tener claro qué es lo que queremos. Y lo que queremos es que haya la menor cantidad posible de personas que hagan enfermedad grave. Y en ese contexto, 1, tenemos baja transmisión. 2, tenemos alto porcentaje de población con 2 dosis en mayores de 18 años. En el grupo que interesa sobre todo la tercera dosis en este proceso es en el grupo de mayores de 40 y personas con comorbilidad. Sí es recomendable que todo mayor de 18 años tenga sus 3 dosis. Pero algo que cometió un error el gobierno fue que en febrero quitó estos niveles de alerta que teníamos por provincia y región, y desde allí no ha habido esta evaluación de cómo va cada provincia, donde lo que debió incrementar o poner en estos niveles fue justamente vacunación. Entonces tenemos cerca de 2 meses perdidos. ¿Qué otras, curiosamente son los 2 meses del ministro Condori, efectivamente, qué otras medidas piensa usted que deben ser revisadas, además de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos? El tema educativo. ¿Qué se debe revisar? El problema que tenemos es que actualmente hay 100% de aforos en todas las actividades, pero en el sector educativo tenemos el tema de 1 metro de distancia. ¿Cuál es el problema allí? Que no todos los colegios tienen suficiente cantidad de aulas y laboratorios que permitan este metro de distancia para el aforo que tenían originalmente. Veamos colegios públicos que tienen carpetas de 2 o 3 estudiantes que no pueden tener ese metro de distancia. Entonces, este metro de distancia lo que genera es que no puede haber una presencialidad plena en el sector educativo, tanto a nivel de colegios, institutos u universidades. Esto debe ser revisado prontamente, porque lo que está sucediendo es que el sector educativo es el último en reactivarse, no tienen presencialidad plena, y justamente los estudiantes de colegios públicos, que son los que tienen menos acceso a equipos de calidad, la educación virtual no ha sido tan buena con ellos. De acuerdo. Entonces son 2 las medidas que deben ser revisadas según usted. Por una parte, el uso de mascarillas al aire libre y por otra, las restricciones que hay al interior de las escuelas para que haya una distancia difícil de respetar en muchas de esas escuelas. ¿Otras medidas? El tercer punto es la revisión del uso de mascarillas en espacios cerrados. Y ahí justamente sí importa el avance de vacunación en cada región o provincia. De hecho,
si el gobierno plantearía más bien volver a esta evaluación por provincias y regiones, y ponemos ahí sí como requisito el tema del avance en tercera dosis, donde aquellas regiones que llegan a un 30% se puede eliminar o poner opcionales sus mascarillas en espacios cerrados, eso sí sería un estímulo para que la población que falta vacunar pueda ir a hacerlo. De acuerdo. Son esas 3 medidas que usted cree que deben ser revisadas. Pero todo está supeditado a que mantengamos un ritmo elevado de vacunación. ¿Estamos mejorando las últimas semanas? Lamentablemente, algo que me preocupa mucho es en el tema de vacunación infantil. ¿Por qué? Porque es raro que teniendo población adulta mayor del 80% con 2 dosis, es decir, están vacunados, población infantil con sus vacunas regulares mayor del 80%, no tiene sentido que no hayamos avanzado lo suficiente en vacunación infantil porque los niños ni sus padres son antivacunas, sino que justamente no se ha hecho el trabajo adecuado en avanzar en vacunación. ¿Qué tiene que hacer? Y esto no es algo nuevo. Las escuelas pueden ser espacios de vacunación y ahí tiene que coordinar Ministerio de Educación con MINSA para justamente avanzar más rápido en vacunación escolar. Veremos, daremos seguimiento a este tema. En todo caso, muchas gracias por sus explicaciones, por su presencia en Las Cosas Como Son y por acompañarnos naturalmente con su acuario. Muchas gracias y muy buenas noches, doctor Percy Maita Tristán. Ha sido nuestra versión por hoy. Quédense en la sintonía de RPP, ya viene Nada Está Dicho con Mauricio Fernandini. Por mi parte, estaré encantado de volver a vernos, verlos es un decir, pero reunirnos por el lenguaje y las imágenes de la televisión mañana a las 8 de la noche, una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches, gracias por su sintonía.